Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Ya la mesa de los noticieristas son las 8 de la mañana con 30 minutos en punto. Saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días al auditorio. Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. En un momento a Francisco Arizmendi. Mire usted, el día de ayer, pues como usted sabe, se festejó el Día de las Madres. Hubo mucho festejo, mucho recuerdo, mucha alegría, mucho reconocimiento, mucho agradecimiento, mucha tristeza también en los panteones, muchos sentimientos. Y quisiera tocar el punto pues del dolor que se vivió también lamentablemente ayer, en particular por los grupos de mamás que no pueden estar con sus hijos porque no saben dónde se encuentran. Es el movimiento de las rastreadoras, de estos grupos impulsados principalmente por mujeres y que nacieron, recuerdo, en el Fuerte, Naomi, se han extendido por todo el estado y actualmente pues hay también en otras zonas del país. De 2010, 2011 a la fecha han ido creciendo estos grupos. Saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. Buenos días, Francisco. Bueno, pues ayer hubo movilizaciones en Mazatlán. Para ellas, este 10 de mayo, las madres de los desaparecidos en Mazatlán, pues no fue de festejo, no hubo 10 de mayo, no hubo celebración. Hicieron inclusive un pase de lista ahí en Mazatlán, en las calles. Lanzaron al cielo globos blancos con nombres y deseos de encontrarles. Entre las asistentes llamó la atención la mamá de Tomás Antonio Chávez Flores, el centenario, cantante y compositor de banda, desaparecido el 9 de mayo del 2019 cuando tenía 29 años. En Culiacán, pues también hubo manifestaciones de las líderes del colectivo Sabuesos Guerreras, encabezadas por María Isabel Bernal. Hubo también pues algunas consignas de solicitudes de justicia. Nos robaron el corazón y nos dejaron vivas pero en sufrimiento, dijeron justamente las sabuesas guerreras. Hijo, escucha, tu madre está en la lucha. En Guasave también hubo una movilización muy sentida y ahí estuvo nuestra compañera Ana Karen Rubio. Es una problemática tremenda, Javier, la de las desapariciones en Sinaloa, en México, y particularmente pues ayer fue un día de sinsabores para estas mujeres, de estos colectivos. Bueno, este fue un movimiento a nivel nacional de estos colectivos que se han ido replicando con una gran velocidad en todo el territorio nacional. Inicialmente, pues se decía que se conoció los casos aquí de la profesora del municipio del Fuerte, que fue la primera que organizó aquí en el estado un grupo de mujeres en busca de sus hijos. Y bueno, pues se fueron sumando más casos y en esta búsqueda de hijos y hurgando entre la tierra y en las fosas comunes, pues se fueron encontrando otros cadáveres de muchos familiares que posiblemente también estaban en la misma situación, pero que no tenían este activismo, y esto ha ido sumando. Bueno, pues también en uno de los casos emblemáticos que tiene que ver aquí en Culiacán es de la fundadora de Sabuesos Guerreras, la señora María Isabel, pues que ella es del estado de Oaxaca. En el 2017 recordarás que en inicio de la administración de Quirino Ordaz Coppel hubo una serie de desapariciones de elementos de la policía. Llamó la atención porque hubo varios comandantes, se argumentó varias cosas, y entre ellos desaparecido fue su hijo, Yosimar, que fue sacado de ahí de la colonia Infonavit Humaya por un grupo armado, y él no desapareció y no volvió a aparecer. En otros casos han aparecido los cuerpos calcinados o los restos calcinados de algunos jefes policíacos, pero lo que llama la atención que pese a que eran policías, las investigaciones nunca se han dado. De cualquier manera no avanzan, ¿no? Entonces esta mujer pues fue recolectando, se fueron sumando y se fueron incluso sumando madres, padres, hermanos, esposas de muchas personas que desaparecieron años anteriores. Incluso hay esposas de quienes fueron escoltas del gobernador de entonces, el gobernador Alfonso Genaro Calderón, que fueron desaparecidas presuntamente cuando visitaron la zona militar. Es una de las versiones que se tienen, pero que nunca volvieron a aparecer. Y bueno, pues ayer las madres salieron a marchar. Primero ahí estuvieron en las escalinatas de
la atrio catedral, donde exhibieron las fotografías de todos sus hijos. Lo que llama la atención es que cada día hay más mujeres desaparecidas, jovencitas sobre todo, muy jóvenes sobre todo. Eso es lo que llama la atención. Y bueno, lo que está llamando la atención en estos momentos es que Mazatlán se convirtió en un foco de desapariciones, y de desapariciones de parejas, y parejas que vienen en calidad de turistas. Y bueno, pues lo que la autoridad, lo único que dice es que están investigando. Las municipales dicen que están preocupadas, pero no vemos acciones concretas en este tema. Cada día las desapariciones va aumentando, hay varias versiones, en el sentido de que pues muchas, que pudiera ser trata de blancas, que podría haber que habrían ido para eludir alguna acción de la justicia o por problemas de tipo familiar, pero cada uno de estos casos va a tener que ser investigado, y hay un gran reclamo por los cientos de cadáveres también que hay en las fosas comunes y también en el servicio médico forense sin identificar. Así es. Francisco, ¿tu punto de vista? Mira, es una vergüenza de cara al mundo, pero es algo que flagela diariamente a México, porque esto no se detiene y se ha convertido en algo peor de lo peor, de desaparecer a un muchacho, una muchacha o a cualquier persona. Lo peor de lo peor es que asesinan a las madres que con todo el dolor en sus entrañas se dedican a encabezar la búsqueda no únicamente de sus seres queridos, sino solidarias con otras madres, otras familias afectadas por lo mismo, y a pesar de las advertencias y amenazas, las asesinan. En Sinaloa tenemos algunos casos. El caso de Sandra Luz, ¿te acuerdas? Sí, Sandra Luz, años, ¿no? La señora de Lota. También. ¿No? Y así por el estilo. Y la señora reciente, ¿no? De Lota. Sí, ¿y dónde están los responsables? ¿Dónde, o sea, por qué les molesta todavía a los que desaparecieron, a los hijos o a las hijas de esas familias? ¿Qué tanto les molesta que lo que andan buscando ellas para darle un descanso a su espíritu, a su alma, es saber dónde quedaron sus seres queridos y darles una cristiana sepultura a pesar de que pasen los años? Entonces, cuando estalló lo de Ayotzinapa y que empezaron a escarbar ahí en la zona de donde los desaparecieron, mejor le pararon, porque por donde abrían boquete encontraban fosas y fosas clandestinas. Nada nuevo para el resto del país, nada nuevo para un estado como Sinaloa, que ya sabemos quién lo va a creer, cuándo nos íbamos a imaginar que el municipio, la ciudad que tiene el mayor número de desaparecidos hoy por hoy, es el puerto de Mazatlán. Es decir, cualquier familia va a Mazatlán a pasearse, a disfrutar, pero se estuvo guardando fríamente ese dato hasta que pues la estadística la aventó y dijo, ah, caray. Entonces creo que, insisto, es una vergüenza para las autoridades en general que este fenómeno continúe, pero sobre todo, ¿a qué grado hemos llegado que muchas veces las madres rastreadoras en sus búsquedas en cualquier parte del país, Sinaloa no es la excepción, tienen que ir muchas veces protegidas por cuerpos policíacos, sí, pero cuando ya termina la búsqueda y cada quien regresa a su hogar, esas madres regresan con el dolor a cuestas y con el riesgo de lo que ya hemos visto de ser asesinadas. Milton, ¿tu punto de vista? Nos iríamos un poco hacia atrás en la línea del tiempo para ver esta parte, este esquema de desapariciones, y veríamos que empieza en México en la parte de la Guerra Fría. En Argentina, por dar otro elemento y para aterrizar con la lucha de madres, sería igual cuando la junta militar, el proceso de reorganización nacional que le llamaron en Argentina, y empiezan esa desaparición sistemática por parte de elementos de las Fuerzas Armadas Argentinas. Aquí pues era una serie de corporaciones también dentro del ejército, la Dirección Federal de Seguridad, algunas corporaciones que hacían estas desapariciones, pero era el Estado mexicano y el Estado argentino los que hacían este tipo de desapariciones por alguna cuestión de ideología contraria al régimen imperante. O sea, los jóvenes en Argentina, los montoneros, que era una expresión política que decía, hey,
la Junta, los militares, hay que abrir la democracia al país, igual acá la gente de izquierda, y fueron desapareciendo, era el Estado, y empezaron las luchas de madres en los 70s, las Madres de Mayo, que a Eduardo Galeano las explica muy bien, porque decían, todo mundo las tachaba de locas, pero ellas nunca olvidaron y siempre le llamaron asesinato al asesinato. Y cuando la democracia volvió, nos dimos cuenta que eran ellas las únicas que tenían cordura. Más o menos así lo explica Galeano. Entonces, luego nos vamos aquí a México, igual viene esta situación, se privatiza la violencia, o sea, quien desaparece ahorita ya no es, en teoría, las fuerzas del Estado mexicano, sino son grupos del crimen organizado que se viene después del proceso democrático en el cual, pues sí, llega el respeto a los votos, pero también llegan las balas y las desapariciones, y viene la guerra que le declara Felipe Calderón en el 2006 contra el crimen organizado, y vienen estas operaciones por parte del crimen organizado, reajustes y lo que gustes y mandes, pero no ha parado. Entonces estamos viendo en muchas ciudades, por ejemplo, como en Sinaloa, lo comentaba Javier, Mazatlán, cuando se hizo la comparación en el Congreso del Estado, donde el diputado, creo, Luis de la Rocha, fue el que le dice al químico Benítez, oiga, Mazatlán usted lo entregó con más desapariciones que Tijuana, que Acapulco. O sea, era una serie de operación sistemática que está pasando. Entonces, dices, no son las autoridades locales, es el crimen organizado. ¿Y por qué las autoridades locales no hacen algo? Entonces, se está convirtiendo, o en esa línea del tiempo, Mazatlán se convirtió en un puerto mágico, donde te desaparecen y nadie sabe nada. Entonces, estamos viendo esta parte de la desaparición forzada, porque, como dice una filósofa de Tijuana, Sayek Valencia, en su libro Capitalismo Gore, el cuerpo se volvió una mercancía para el crimen organizado. Entonces, el secuestro, el destazamiento, la desaparición forzada se volvió un negocio. Entonces, al volverse negocio, al volverse esa parte para el crimen organizado, ¿qué pasó? Empezó a desaparecerse más gente, y con ello la impunidad. Yo recomiendo mucho ver la película, se los he dicho, la de Argentina 1985, porque allá sí se llevó al ejército a los juzgados. Aquí no hay caras, allá sí había culpables, aquí no hay y no va a haber. ¿Por qué? Porque somos un país, gran parte, uno de los cimientos del país es la impunidad. Javier, ¿tu conclusión? Sí, pero en esta guerra que no solamente involucró, en esta guerra de Calderón, para acá que se empezaron a multiplicar o a conocerse estas extrañas desapariciones y aparecer las fosas clandestinas que las madres o rastreadoras comenzaron a hacerlas públicas. Bueno, se comenzó también a percibir que en algunos municipios eran las autoridades policíacas las que estaban involucradas en este. Lo que pasó en Naomi, acuérdate de eso. Es el único caso que yo recuerdo en estos momentos donde hay policías detenidos, sí. Pero hubo cientos de casos donde ha habido denuncias concretas de que fueron elementos policíacos. Lo que aquí llamó la atención en el caso de las policías municipales, que fue durante el mes de enero del 2017, es que la autoridad se hizo para atrás. La policía municipal, la misma corporación, guardó silencio con el alto número de elementos de sus corporaciones, jefes operativos que comenzaron a ser desaparecidos. Y algunos otros, hay que recordar que fueron asesinados. Algunos de ellos fuera de la Secretaría de Seguridad Pública, que solamente le pidieron que sacara su vehículo afuera, estacionarlo, y a este lo asesinaron afuera. Ya había habido un atentado contra él. Entonces, todos estos asuntos que han ido quedando en la impunidad, bueno, es lo que ha hecho que cientos de madres, padres, incluso ya hay hombres y jóvenes muy metidos en este activismo de rastreadoras con un gran riesgo. Pues hay que recordar que hace unos días María Isabel también denunció pues que eran objeto de acoso y de una vigilancia de quién no se sabe. Incluso publica fotos. Y sí hay temor, porque sí hemos visto que aquí en Sinaloa y a nivel nacional han asesinado a mujeres que andan buscando a sus seres queridos, cuya responsabilidad de la búsqueda es la autoridad judicial.
Sí, aunque También se hizo la Comisión Estatal de Búsqueda, ¿no? Que ahorita cuando menos las acompaña, pero no trae toda la responsabilidad. No, y Siguen siendo los grupos. Y recordar también que en algunos casos muy emblemáticos, el caso de la maestra Nereida en el municipio del Fuerte, después de varios años, ella localizó los restos de sus hijos. Y los responsables de este hecho, bien, gracias. Francisco, Sí, tu mira, conclusión. hay que recordar, bueno, según mis registros, hay solo un caso que por la presión que se ejerció intensa en el norte del estado, los asesinos del periodista José Luis Romero tuvieron que exhumarlo y tirarlo a la vista, porque no aguantaban. ¿Cuál era la presión? La autoridad, pues lo único que hacían eran sobrevuelos en esa región, y que dijeron, bueno, no nos dejan trabajar, ahí les va, pues. Entonces, es el único caso que yo recuerdo, de que por la presión que se ejerció en aquel tiempo por el gremio periodístico. Sí, tardaron, pero el mismo grupo de bandas que en aquel tiempo tenían asolado allá y aterrorizado a toda la zona norte, que eran dos grupos que estaban muy fuertes, se empezaron a echar culpas con narcomantas, etcétera, y decidieron mejor los responsables, exhumar el cuerpo, y ahí están. Esta situación de levantar y sepultar clandestinamente, no sabemos exactamente dónde partió. En la época de la Guerra Sucia, que decía Milton, a eso se refería en gran parte, ¿por qué desaparecían a los muchachos y a las muchachas presuntamente involucrados en movimientos guerrilleros? Porque se los acababan con la tortura. Entonces no podían consignar a alguien que iba despedazado prácticamente. Entonces optaron, en muchos casos, de acuerdo a las historias que conocemos, en desaparecerlos. ¿Cómo? Hay quienes hablan de que los incineraban, los cremaban, los tiraban al mar, etcétera. Ahí empezó todo eso. Y después, en esa misma ruta, siguieron muchas corporaciones policíacas, municipales, estatales, haciendo lo propio. Igual. Entonces, pero, insisto, creo que no hay ningún estado que esté a salvo de desaparecidos y de movimientos, de aquella lucha que se hizo mundial e internacional con las madres de la Plaza de Mayo, ¿no? Y que pues las subestimaban y hasta las hostigaban. Y posteriormente nace en México, vergonzosamente, en Sinaloa, en la época de los 70, aquella unión estatal de madres con hijos desaparecidos que encabezaba la siempre bien recordada señora Barrón, María Caldera de Barrón. Y ya posteriormente, quien retome el liderazgo nacional de todo esto fue doña Rosario Ibarra de Piedra, cuya hija hoy es la titular, pues, de una difuminada, fíjense ustedes qué curioso, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Que ahorita es un cero a la izquierda. Es totalmente un cero a la izquierda la señora. Milton, Sí, ¿tu nada conclusión? que ver. Sí, y como decía Javier ahorita, hay un libro ahorita que se llama Violencia y Votos, del doctor Sergio Trejo y la doctora Sandra Ley del Colegio de México, y ellos hablan de cómo se viene parte de la desaparición forzada y la violencia en los tiempos de la democracia. Entonces, ellos hablan, tienen una hipótesis que la van llevando sobre la línea del tiempo, en cómo hay una zona gris que le llaman ellos, es un entendimiento entre fuerzas del orden y crimen organizado, en las cuales empiezan a pasar ciertas situaciones como es la desaparición forzada. Y hay una explicación que dicen la diferencia entre algunas instituciones de ciertos países, en donde al ejército lo hacen a un lado. En esos países obviamente hay crimen organizado, hay narco, hay todo, pero no hay desapariciones. No hay, como Argentina y Chile, porque ellos pasaron por los procesos jurídicos de sentar en el banquillo al ejército por el tema de desapariciones. En Chile en Pinochet y acá en Argentina con la Junta Nacional de Reorganización. Pero México ahorita, en esta parte de la democracia, es la institución imperante en esa zona gris, que es la que lleva la batuta de la seguridad, es el ejército mexicano. Entonces, ¿qué estamos viendo?
que en esa zona gris se puede mover muy fuerte y continuar la parte de la desaparición forzada. ¿Por qué? Porque en otras partes, como lo decía yo, en otras líneas del tiempo, había autoridades o había caras. Ahorita no. Ahorita es el crimen organizado y no sabemos una parte si es el crimen y otra parte si son las instituciones castrenses. Entonces se está dando este proceso donde la mayoría de los desaparecidos son jóvenes, y recordemos la principal causa de muerte entre los 15 a 30 y tantos años es el homicidio, y hacen a un lado la parte de la desaparición. ¿Por qué? Porque no se sabe. Y la otra parte es eso que decía Francisco ahorita, las madres que solamente no están pidiendo justicia, sino que solamente piden el derecho a saber en dónde está su hijo, y que aparte les hacen daño o las asesinan. Eso sí no es algo que merezca perdón. ¿Por qué? Porque ni siquiera los asesinos de la Junta de Argentina hacían eso con las Madres de Mayo. O sea, las investigaban, las perseguían y todo, pero que yo sepa, no hay ni con Pinochet había una cuestión así de que asesinaran a las mujeres que pedían justicia por sus hijos desaparecidos. O sea, eso es ya ir en contra de una cuestión propiamente humana, sí. Pues, o sea, ya es algo muy de bestias, pues. Finalmente, Javier. Sí, y en este tema de las desapariciones, quienes hacen análisis informativo con el tema de la seguridad pública establecen que por eso es que las estadísticas que se hablan de una reducción de los homicidios dolosos no son creíbles, porque estas desapariciones se dan por un hecho que quienes ya llevan cierto tiempo ya no están vivos. Aunque esto, para demostrar que las personas pudieran estar muertas, tiene que la autoridad judicial establecer claramente y determinar que determinada persona por diversas causas ya falleció. Y bueno, por eso es que aducen que no puede ser creíble que el número de homicidios vayan hacia la baja cuando las desapariciones van hacia la alza. Francisco, finalmente. Mira, insisto, este tema que flagela a miles de familias, a miles de madres que buscan desesperadamente a sus hijos, otras ni fuerzas tienen para sumarse, fuerza psicológica, fuerza de ánimo para sumarse a este tipo de búsqueda, porque sienten ese temor, ¿no? Pero la mayoría de las madres que les mueve esa bujía que ya sabemos que tienen nuestras madres, pues ellas salen para tener ese descanso, decir, bueno, si no encuentro hoy los restos de mi hija, de mi hijo, podemos encontrar los restos del familiar de la otra compañera, y así van. Y cuando ya tienen ellas con la corazonada la certeza de que esos restos que encontraron sí pertenecen al ser querido, es impresionante, es impactante la reacción, primero de la madre y el resto de las compañeras. Y la verdad, todos mis respetos, porque muchas de esas madres, a pesar de encontrar al ser querido, hacen lo propio, van, lo sepultan, lo velan como debe de ser y se reincorporan solidariamente con el resto. Siguen en la búsqueda aunque lo encuentren, ¿no? Sí. Y las autoridades y los responsables, ¿dónde están? Al contrario, este maldito flagelo continúa, como dijo ahorita Milton, me parece, pues en base a los cimientos a un sistema político mexicano que nos dijeron que iba a cambiar, pero ha sido todo lo contrario. Vamos a hablar de este rubro. Hoy, en el tiempo que tiene el presidente López Obrador al frente del país, ya batió el récord de homicidios comparados con otros sexenios, como el de Felipe Calderón, como el de Peña Nieto. ¿Qué quiere decir? Que los abrazos fueron un discurso cursi, ridículo, y que no funcionaron. Al contrario, parece ser que los que tiran los balazos dijeron, pues ahora vamos a estar todavía con mayores facilidades para seguir haciendo lo nuestro. Y en eso de lo nuestro que hacen ellos, pues va precisamente el inyectar de dolor a miles y miles de hogares. ¿Por qué?
Porque muchas veces lo que quieren los padres, lo que quieren los familiares, pero sobre todo quien los parió, quiero saber dónde quedaron los restos de mi hija, de mi hijo, etcétera. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Falta únicamente que en lugar de hacerle un llamado a las autoridades para que resuelvan esto, pues puede pasar lo que en una ocasión ocurrió en un fenómeno en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde pues los sectores hicieron un llamado a la delincuencia organizada. Bájenle, ¿no? Bájenle, ¿no? Exactamente. Así es. Antes de despedirnos, compañeros, vamos a abordar un tema en estos minutos que está ocurriendo. Desde esta mañana empezaron a mandar audios, videos, los productores agrícolas que están en las tomas de Pemex, Topolobampo y Guamúchil, y han señalado que temen ser desalojados porque en el caso de Ahome han observado mucho patrullaje y un retén ahí cercano también, y algunas grúas. Y ahí acudió ante esto nuestro compañero Ricardo Rojas. Ricardo, buenos días. Buenos días, Luis Alberto, auditorio de los noticieristas. Nos ubicamos ya justo en el acceso principal que da a lo que son las instalaciones de Petróleos Mexicanos, donde desde hace ya un par de días se mantiene tomada por los productores. Se empiezan a aglutinar aquí ante la presunta amenaza de que de un momento a otro pudieran también ser desalojados por parte del gobierno estatal, donde desde temprana hora han observado la presencia fuerte también de elementos de seguridad pública, tanto estatal como de la propia policía municipal. Incluso comentarle, Luis Alberto, que en el acceso en la carretera Los Mochis Topolobampo, justo un poco antes de donde decían se están concentrando las grúas para posiblemente retirar los vehículos, se encuentra o ya fue instalado un retén, un punto, digamos, que mantiene un control o filtro en el pase de las unidades, y este es por puras patrullas y elementos de seguridad pública, de acuerdo a lo que pudimos observar en este trayecto. La otra referencia es que del tramo de la ciudad de Los Mochis hacia esta zona de Ahome, pues también como que empieza la movilización de algunas unidades típicas que suelen utilizar los productores agrícolas, es decir, se están pues convocando a este punto, y empiezan también a llegar poco a poco algunos de estos hombres del campo en aras precisamente pues de fortalecer su lucha. En el acceso principal, Luis, le comento que están ya varios vehículos particulares, es decir, digamos como una especie de barricada, que son vehículos particulares, las camionetas y autos compactos, movilizaron. Hemos visto también ya algunos estos baños pues móviles que se suelen usar, también están ya una especie de apilados, y más hacia el fondo, es decir, un poquito más pegado a lo que son las vías, que es un tramo ya corto para el portón de las instalaciones de Pemex, se mantienen pues desde hace 3 días ya en lo que es equipo o la maquinaria pesada, como son tractores y las pancartas, para pues una especie también de hacer un escudo y evitar. Hay un tramo ya también de la Mochis Topolobampo pasando el filtro, pues prácticamente está solo, desolado lo que es esta rúa estatal, y solamente se ve la movilización de los vehículos que van, digamos, del puerto de Topolobampo hacia la ciudad de Los Mochis, pero hay una calma aparente en este tramo, y a distancia hemos también observado la presencia de algunas patrullas o elementos de la Marina, como una especie también de recorrido u operativo. En este momento aquí, pues todo está aparentemente en calma, los productores pues están muchos de pie, pues al acecho también de que en un momento a otro pudieran hacer el arribo los elementos de seguridad ante la amenaza presunta de que pudieran ser retirados. Se observaban algunos videos también que han proporcionado los propios productores, que a temprana hora por aquí, en este tramo, pasaron algunas patrullas de seguridad pública municipal y otras estatales. Seguimos pendientes, Ricardo, y atentos a cualquier hecho. Nos avisas o abrimos transmisión. Muchísimas gracias a través de nuestras plataformas digitales. Pendiente, Ricardo. Buenos días. Ricardo Rojas, que pues ya escuchó usted una descripción de toda la movilización que hay en esa zona. En Fuat Pemex, Guamúchil, Luz y Luna también me dice que está con los productores. Hay información de que hay 2 retenes de la Marina, uno en el descanso yendo a Mocorito y otro a la entrada a Guamúchil de Culiacán. No hay presencia ahí policíaca y militar. En Pemex todo está a la plantón normal
Guamúchil. El gobernador se le cuestionó hace un momento, dijo que no se ha ordenado desde el gobierno de Sinaloa ningún desalojo a agricultores de Pemex, y los productores desde temprana hora pues han difundido audios, comentarios en este sentido de que temen ser desalojados. Pues vamos a quedar pendientes, Milton, de esto también, por supuesto. Bueno, la historia está llena de situaciones en donde el Estado mexicano toma por sorpresa a aquellos que están en una lucha social. Digo, al final del día vamos a ver si el gobierno se cambia la máscara, se quita la de aquellos que llegaron de la calle y se pone la de represor. Pero eso lo vamos a ver sobre la marcha del día y de estos días. Y está lejos el lunes, ¿no? Que es cuando está lo citaron muy a la lejos Secretaría el de lunes Gobernación. para la atole, porque todo parece ser con la evidencia disponible que va a haber atole con el dedo. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias, Luis. Javier. Pero por otro lado, la preocupación de que haya un problema de desabasto de combustible que paralizaría muy Ya para parte este fin de las semana actividades. empezaría a escasear. Entonces, yo lo comentaba hace unos días, es el riesgo de que la autoridad tendría que desalojarlo por cuestiones de seguridad. Esperemos que no se llegue a eso, ¿no? Y que no haya violencia, ¿no? Por Efectivamente, esperemos que no se llegue a eso. supuesto. Que haya algún acuerdo. Muchas gracias, Javier. Buenos días al auditorio. Francisco. Que le midan las autoridades, quienes sean, si están empezando a ir a garrotear a nuestros productores, que midan primero el sentido de solidaridad como nunca que hay a favor de la lucha que ellos están encabezando. Porque todo miden ahora, miden el humor social. El presidente dice que, de acuerdo a muchas encuestas, los mexicanos están felices. Entonces hay que medir también la solidaridad de los sinaloenses hasta este movimiento, que observé ahorita yo en el video que envió nuestro compañero. Un abundante número de patrullas de la policía municipal, esas que el alcalde Gerardo Vargas Landeros pintó del color de morena y que se habían comprometido a despintarlas y las dejó ahí como cosa de él. ¿Cuál es la diferencia? Que nuestros productores no andan empecherados ni andan con los cuernos de chivo arriba, sino el cártel de Ana Guevara, que es la policía municipal de Ahome, ya hubieran pegado la carrera como salieron corriendo vergonzosamente en la tracatera que hubo en la florería. Para eso sí son muy buenos. Para correr cuando ven gente que les puede contestar en el mismo tono. Pero si ya está preparando desalojar violentamente a los productores, bueno, pues nada más eso faltaba. Cuidado con el humor social. Muchas gracias. Cuidado con el humor Francisco. social y sobre todo, vaya espectáculo, qué triste ver tantas patrullas de la policía municipal, insisto, del cártel de Ana Guevara, porque ella fue campeona de los 100 metros planos. Y ¡ah, qué buenos salieron para correr los policías municipales! Buenos días, Sinaloa. Muchas gracias, Francisco. Seguimos pendientes de esta agenda aquí los noticieristas. A nombre de todo este equipo, soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.